Jesús, la iglesia te espera aquí. Muy pronto, Y dale tu labor en secreto. Jesús vendrá y alegre verás su pueblo, el adorar, Rey vendrá, los suyos arrebatará. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y nos seguimos gozando en la presencia de Dios y dejamos el lugar a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, en su capítulo 4, del versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Puestos sobre nuestros pies, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, en cada vida, en cada corazón. Gracias por la iglesia que ha sido lavada y comprada con tu sangre preciosa. Te pedimos en esta mañana que llenes nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. Que haya alimento en nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda ser un depósito en nuestras vidas para el día malo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse en esta mañana. El tema que vamos a ver el día de hoy, que corresponde a nuestra escuela dominical, hermanos, se llama Mis nuevos desafíos hoy. Amén. ¿Cómo se llama? Mis nuevos desafíos. Amén. Gloria sea al Señor. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se enfrenta a desafíos en este presente siglo malo que debe de enfrentar para cumplir la misión por la cual estamos aquí en la tierra. Y estos nuevos desafíos, pues son desafíos diferentes, hermanos, que ahora nosotros tenemos que enfrentar todos los días. La doctrina sigue siendo la misma, pero ahora los nuevos desafíos que nos está presentando el mundo actual, pues tenemos que transformar nuestra vida. Amén. Tenemos que transformar muchas cosas que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, nuestra sociedad está en una crisis económica, nuestra sociedad está en una crisis de salud y nuestra sociedad está en una, pues hermanos, cuántas ideas que estaban en nuestra mente, en nuestro corazón, pues han sido, algunas de ellas están siendo cambiadas. Aunado a ello, vemos ahora ideas posmodernistas, ideas en las cuales existe solamente el individualismo, donde las personas ahora solamente desean pues servirse primero a ellos, después a ellos y al último a ellos. Ya no existe esa comunidad en la cual había una solidaridad, sino que cada día la situación la estamos viendo más individualista con cada una de las personas, y también se ha generado una inmoralidad tremenda que cada vez se parece más a los días de Noé, como dice la palabra del Señor, y la familia está también en crisis. Cada vez los matrimonios se separan más, la comunicación entre padres e hijos ha sufrido una fractura llamada crisis generacional. A veces estamos en una mesa y cada quien está en su celular, cada quien está en su tema, cada quien, no hay comunicación. A veces no sabemos si amaneció bien mi hijo, si amaneció bien mi hija, si mi esposo está o no está. ¿Por qué? Porque cada quien está con su celular
Y a eso se le llama crisis generacional que estamos viviendo cada día. Por ello, ahora veremos de una manera sustancial cómo se está impactando esto en la iglesia. Amén. Y cuáles son los retos y desafíos que tenemos que vencer ahora. El impacto de la situación y la crisis actual en la iglesia. ¿Cómo está la iglesia en esta situación? Ahorita en esta pandemia, hermanos, también hay una pandemia en nuestra iglesia. No tan solamente en el mundo una pandemia de salud, una pandemia que está amenazando todos los días con la muerte. Empiezan síntomas, empiezan problemas de esto y pues ya pensamos pues en la muerte porque estamos viendo a muchas personas que están muriendo a causa de esta pandemia. Pero también hay una pandemia espiritual. Hay una pandemia espiritual también que Jesucristo nos está advirtiendo y la palabra del Señor nos dice, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, 12, la palabra del Señor nos advierte de todas las situaciones que iban a pasar. Antes que nada, la palabra del Señor nos dice que esto sería un principio de dolores. Y también nos dice la palabra del Señor, antes de que todo esto se enfríe, hermanos, dice la palabra del Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice la palabra del Señor, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Como la peste que estamos viviendo ahora y el hambre que se está provocando como consecuencia de esta peste. Estamos viendo muchos lugares en los cuales se han cerrado empresas y por lo cual no hay trabajo. Y al no haber trabajo, hermanos, pues estamos viendo hambres en varios hogares. Y todo esto dice la palabra del Señor que sería, ¿qué? Sí, principio de dolores. Amén. Entonces, pero el Señor nos dice una serie de acontecimientos que van a pasar, pero de repente el Señor nos dice algo muy importante y esto no lo dice, ¿verdad? No lo dice específicamente a todo el mundo, sino lo dice en una intimidad. Esto se los dice a los discípulos ahí en el Monte de los Olivos y entonces el Señor les dice, en el versículo 12 les dice, por haberse multiplicado la maldad, o sea, por haber pasado todos estos acontecimientos, dice, el amor de muchos se enfriará. Y ahí está el problema real que hay dentro de nuestra iglesia. Amén. Ese es el problema real. Los demás acontecimientos, hermanos, tienen que acontecer, tienen que pasar. Tenemos que saber que la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Mi palabra no pasará. Pero mi palabra no pasará, exactamente. Entonces, hermanos, todas las cosas están aconteciendo tal y como dice la palabra del Señor. Pero aquí viene el meollo del asunto, aquí viene el problema real. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la iglesia podemos ver bien este efecto. Sí lo podemos ver. Sí se está provocando este efecto, hermanos, y estas manifestaciones se están viendo dentro de la iglesia. Se ha enfriado en muchos creyentes su amor a Dios y su relación con Él. Sí, se ha enfriado mucho. En este momento, en esta misma pandemia que estamos pasando, pues se ha enfriado, hermanos. Se ha enfriado el amor en muchos creyentes, su amor a Dios y su relación con Él. Esto se manifiesta en la apatía a la obra, ¿verdad? En la apatía al evangelio, en la apatía a la palabra de Dios. Y estamos viendo, hermanos, que está viendo la falta de consagración, la falta de el despego a la lectura, el despego a la obediencia a la palabra de Dios. A veces hay dobles vidas, hermanos. Hay dobles vidas. Tenemos una vida en la casa, tenemos una vida en la escuela, tenemos una vida en el trabajo, tenemos una vida en el templo y nuestras vidas son diferentes. Somos como diferentes personalidades. Ahora estoy con un pagano, entonces con este pagano me voy a comportar así.
y empezamos a tener personalidades diferentes. En diferentes lugares a donde nos movemos, ahí tenemos diferente personalidad. Cuando el Señor nos está diciendo en la palabra del Señor, hermanos, que debemos de ser de un solo, un sí o un no. Entonces nuestra vida empieza a tener ese enfriamiento con Dios y se nota, hermanos, se nota el enfriamiento con Dios, se nota. Se puede empezar a ver. ¿Cómo se puede empezar a ver? ¿Cómo es que yo me puedo dar cuenta que me estoy enfriando? Que ya no tengo una relación con Dios. ¿Cómo? Cuando yo empiezo a tratar de mentirle a Dios, pensamos a veces que los atributos naturales de Dios no existen, pero la palabra del Señor nos dice que los atributos de Dios sí están en Dios, son inherentes a Dios. Entonces él es ¿qué? Omnisciente, y él conoce todas las cosas. Dice la Biblia en Apocalipsis 2, vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 4 al 5, nos dice la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Para qué, hermanos? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Amén. Lejos de esta realidad, hermanos, estamos viendo otra realidad. ¿Qué estamos haciendo con los tiempos de Dios? ¿Hoy es el día de qué? ¿Alguien me puede decir hoy qué es el día de qué? ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Sí, amén. Bueno, hoy es el día de qué? Del Señor. Amén. ¿Y qué estamos haciendo con los tiempos del Señor? Pues muchas veces, hermanos, el día del Señor, pues como ya no hay cultos, ya no estamos en los cultos presenciales, pues empezamos a tomar en cuenta esa agenda, ¿verdad? El domingo lo tengo libre. Ya el domingo, ya puedo hacer lo que yo quiera, puedo trabajar, puedo estudiar, puedo jugar fútbol, puedo estar con mi celular todo el día, puedo estar haciendo mis juegos, puedo estar jugando. Y las amas de casa puedo lavar, puedo planchar, puedo hacer todo el domingo, lo puedo hacer. El domingo, pues ¿cuándo voy a hacer esto? Yo ya he escuchado a algunos hermanos que, no, pues el domingo. Y el domingo es el día del Señor. Ese tiempo no le pertenece a nadie, le pertenece al Señor. Y empezamos a hacer planes para el domingo. Cuando nos estamos dando cuenta que la palabra del Señor nos dice que la obediencia a Dios tenemos que estar presentes, ¿en dónde? En la casa de Dios. Ahorita estamos presentes, hermanos. Estamos presentes en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un culto. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Los muros están allá, pero la iglesia está aquí. Amén. Creo que al parecer la iglesia, el hermano Tilio sí está en su iglesia, ¿verdad, hermano Tilio? Sí. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, ha menguado el amor al prójimo. Sí, ha menguado, principiando por los más cercanos. A veces la misma familia, muchos matrimonios viven en desamor, hermanos, y en peligro de fracturar las relaciones internas que existen dentro del hogar. También existen los hijos, están en una crisis, no hay comunicación de vida espiritual, no hay instrucción, no hay educación de la palabra de Dios, es escasa o nula. En todo estamos menos en la lectura de la palabra del Señor. Y muchos hogares cristianos, hermanos, pues han cerrado sus puertas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, pues hay tiempo, estamos dicen ahí, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero ¿qué estamos haciendo en la casa? ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa mientras no estamos asistiendo a la iglesia? ¿Qué es lo que estamos realizando? ¿Qué actividades estamos realizando para poder agradar a Dios? ¿Qué significa un desafío, hermanos? ¿Qué significa un desafío? Bueno, un desafío es una acción de amenaza, ¿sí? Es provocar a batalla, a pelea, enfrentarse a las dificultades que está viendo ahora. Entonces, nosotros tenemos ahora una nueva amenaza. ¿Cuál es esa nueva amenaza? Pues quédate en casa, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo en nuestra casa?
¿Qué estamos haciendo en nuestra casa? ¿Qué es lo que realizamos en nuestro hogar? No estamos en la iglesia, no estamos en la escuela. Bueno, algunos de nuestros hermanos salen a trabajar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en la casa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos instruyendo? ¿Estamos llevando a cabo la instrucción de la palabra de Dios? Estamos llevando a cabo, gracias a Dios por todos los hermanos que hoy nos conectamos en el matutino, que pudimos estar en el matutino, gracias a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo en casa? ¿Qué es lo que estamos motivando? ¿Qué están haciendo nuestros hijos en casa? Si ya no están ahorita en la escuela, ahorita están de vacaciones, ¿qué están haciendo ellos? ¿Estamos vigilando esto, hermanos? ¿Estamos viendo qué estamos haciendo nosotras las amas de casa? ¿Qué es lo que realizamos? Todo esto, hermanos, está propiciando muchas cosas que estamos cerrando, estamos cerrando las puertas al Señor. Y tenemos que ver que muchos creyentes, la falta de amor por la situación que estamos viviendo, hermanos, que nos está rodeando, pues está trayendo también violencia. Estamos viendo que está habiendo violencia en los hogares. Entonces, hermanos, se requiere consuelo, se requiere amor, se requiere esperanza, y esa ayuda real solamente la da el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estar muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Amén. Gloria sea al Señor. Dice que seamos vigilantes. Amén. ¿Estamos vigilando, hermanos? Amén. ¿Estamos vigilando? Estamos perfectos ahí para poder, dice la palabra del Señor, que guardemos lo que hemos oído y lo que hemos recibido. Hemos recibido muchas cosas de parte del Señor. Una de las cosas más hermosas que hemos recibido ha sido la salvación de nuestra alma. ¿Estamos vigilando la salvación de nuestra alma? ¿Estamos al pendiente de nuestra salvación? Aunque los templos están cerrados, debemos de estar vigilando la salvación de nuestra alma, con temor y con temblor. Amén. Sabiendo, hermano, la salvación sí se pierde. Ahora hay muchas doctrinas modernas que dicen, no, el que es salvo siempre es salvo. Pero no es así. El que es salvo siempre es salvo, no es así, hermano. La salvación sí se pierde. Si nos descuidamos, si descuidamos nuestra vida espiritual, podemos perder nuestra salvación. ¿Cómo la podemos perder? Con iras, con enojos, con amarguras, con robos, con hurtos, con mentiras, con envidias. Todo eso puede provocar que nuestra salvación se pierda. Podemos pensar, yo soy salvo, pero ¿cómo tengo mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Qué es lo que albergo en mi corazón? Todas esas cosas pueden hacer que mi corazón esté lejos de Dios en lugar de que esté cerca de Dios. ¿Cuáles son los desafíos y los retos de hoy para la iglesia? ¿Cuáles serán ahora, hermanos? A ver, ¿qué es lo que puede haber hoy? ¿Cuáles serán? En este tiempo, cada creyente permanezca, uno de los desafíos, hermanos, es que debemos permanecer unidos al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén, gloria a Dios, es la iglesia, hermanos. Entonces debemos estar unidos. Yo nunca digo la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de aquí, no somos una sola iglesia. Hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces somos una sola iglesia y debemos permanecer, ¿qué? Unidos al cuerpo de Cristo. Si yo me separo de la iglesia, si yo me separo del cuerpo de Cristo, si yo no me conecto, si yo no llevo una relación con mis hermanos en Cristo y me empiezo a aislar, ¿qué va a pasar, hermanos? Que me voy a enfriar.
y va a llegar un momento que a veces mis amigos van a ser más los del mundo que los de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, no, pues yo me llevo mucho mejor con fulanito, menganito, porque con ellos me siento bien. El ambiente y el entorno donde están, me siento bien. Y eso, hermanos, es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy en Dios, porque si ya en el pecado me siento muy bien, me siento en ese entorno bien, entonces quiere decir que me estoy alejando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, la palabra del Señor nos dice que debemos estar unidos. Amén. Unidos. Y conservar, hermanos, conservar esa unidad. Amén. Y la Biblia nos dice cómo debemos de conservar esa unidad. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la cabeza es Cristo, pero el cuerpo es la iglesia. Entonces dice en San Juan 15, de versículo 5 y versículo 8, dice San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto. Amén. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿cuál es la vid? El Señor Jesucristo es la vid. ¿Y vosotros somos qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los pámpanos. Entonces, el que permanece en Jesús y el que permanece con la iglesia, hermanos, lleva mucho fruto. Pero si nos separamos, si cortamos, si agarramos nuestra ramita y la cortamos, la separamos, yo tengo un limoncito y cuando se le cae una ramita y la rama cae allá, se seca la rama, ya no, pero las ramitas que están ahí en el arbolito, pues están verdes, están bonitas, porque les está cayendo agüita, les está cayendo abono, les está cayendo la misma savia del arbolito. Entonces, esas ramas están perfectamente bien ahí. Entonces, hermanos, primero que nada tenemos que permanecer unidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Y gracias a Dios por nuestros hermanos que permanecen unidos, que buscan la unidad del Espíritu. Me da mucho gozo ver a mi hermano Tilio, que inmediatamente él buscó y dijo, ¿cómo que hay matutino? Ah, bueno, pues yo me busco y me conecto al matutino. Y ahí está el siervo de Dios en los matutinos. Amén. Y algunos de sus miembros de su iglesia también están dentro del matutino. Eso es hermoso, hermanos. La búsqueda de estar en un mismo espíritu. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Desafortunadamente, hermanos, se tiene que renovar ahora la estructura orgánica. Es decir, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Decía nuestro hermano Aarón Cortés, ahora nuestros cultos pues van a ser virtuales, como los estamos llevando a cabo, pero vamos a hacer nuestros programas. O sea, nuestros programas de responsabilidad se van a seguir haciendo en nuestras iglesias. Se tiene que seguir haciendo los programas, se tiene que seguir haciendo el trabajo. La iglesia no puede parar, hermanos. La iglesia tiene que seguir hasta que llegue ¿a dónde? A las mansiones celestiales. Vamos a seguir haciendo nuestros programas nacionales, vamos a seguir haciendo nuestras actividades nacionales. Ahorita actualmente estamos llevando a cabo un discipulado que lo está llevando el siervo de Dios, nuestro hermano Manuel Ayala en la zona centro, está llevando el discipulado para toda la iglesia. Amén. Y toda la iglesia tenemos que conectarnos y estar ahí en los temas de discipulado. Y así como el discipulado está el programa de los jóvenes, y así como el programa de los jóvenes está el programa de las damas, está el programa de los varones. O sea, aunque la iglesia no esté presencial, hermanos, aunque la iglesia sea virtual, aunque la iglesia ahora estemos por medio de un medio que Dios nos ha dado también, este medio, hermanos, este medio de los teléfonos celulares a través de Zoom, es una bendición porque tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que seguir integrada, la iglesia tiene que seguir haciendo con sus propias organizaciones, así como se está llevando, como se llevó a cabo de manera presencial, así también se van a seguir llevando a cabo todos, hermanos, todas nuestras actividades. Y nosotros tenemos que estar involucrados, tenemos que llevar a cabo en esta nueva normalidad, tenemos que seguir en estas actividades, en estos compromisos, como nuestras veladas de oración, como nuestros congresos, como nuestras reuniones, como todas nuestras actividades, hermanos, a lo mejor van a ser por medio de un celular o lo que estamos viendo ahora,
pero vamos a seguir involucrándonos, vamos a seguir en nuestras propias actividades, porque esto traerá, ¿qué? Bendición a nuestra vida espiritual. Amén. Bendición a nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a seguir adelante. De hecho, hermanos, ya estamos siendo organizados, ya está habiendo actividades dentro de nuestra amada iglesia. Lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es conectarnos. Amén. Bendito está el Señor. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer esos cambios como está sucediendo ahora y tenemos que obedecer a esos cambios. Dice, no os conforméis a este siglo, amén. No nos vamos a conformar a todo lo del 2020 que ya pasó en esa pandemia y 2021 que ahora, hermanos, esta cepa está siendo más fuerte que la de 2020, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea, ¿sí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que estemos conectados mediante estos aparatos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero también, hermanos, tenemos que conservar la sana doctrina y la fe. Amén. No podemos oír todo lo que veamos en los celulares. No podemos meternos a todos los programas a todo lo que se diga Dios, aquí, allá. Este es el profeta, este es el pastor, este es el líder. No podemos estarnos metiendo a todas las doctrinas que podamos ver. ¿Ustedes se imaginan cuántas doctrinas podemos encontrar en el internet? Miles de doctrinas, miles, hermanos, de diferentes doctrinas, de todo tipo, de todas ideas. Pero nosotros tenemos que conservar, ¿qué? La sana doctrina y la fe. Amén. Y esa sana doctrina la hemos recibido ¿de quién? Primeramente del Señor Jesucristo y después de nuestros pastores que nos antecedieron antes. Entonces tenemos que seguir con nuestra sana doctrina y tenemos que seguir en esa unidad. Segunda de Timoteo, vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a pedir a Moy que lea segunda de Timoteo 1, 13 y 14, Moy, por favor. Y a Gaby le voy a pedir que lea segunda de Timoteo 4, 3 y 5, Gaby. Escuchamos a Moy, segunda de Timoteo 1, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alabado sea Dios. Segunda de Timoteo 1. 1, 3 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y segunda de Timoteo 4, 3 y 5. 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, ante el surgimiento de doctrinas de demonios, la apostasía y el pensamiento posmodernista, pues tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Y me decía una hermana, no, hermana, pues yo no me conecto, pero yo escucho. Pero hay que ver y hay que analizar qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos recibiendo. Amén. Hay una regla en la cual nos están invitando a nuestros cultos, pues bueno, vamos a estar dentro de nuestra sana doctrina, amén. Y tenemos que velar. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, pues toda la iglesia. Por todos los renuevos, hermanos. ¿Quiénes son los renuevos de la iglesia? Pues los renuevos de la iglesia son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes. Tenemos que velar por ellos. ¿Para qué? Para que ellos en este tiempo de pandemia, pues no se desvanezcan, no se desanimen, no entre en ellos tristeza, no entre en ellos confusión, no entre en ellos dudas,
o ellos se enajenen por otras cosas y dejen las cosas de Dios. Tenemos que velar por cada uno de ellos y lo tenemos que hacer todos, hermanos. Todos tenemos que hacer. Primeramente, la escuela más importante que tenemos es la de la casa. Primeramente, nosotros como padres tenemos que preocuparnos y velar por ellos para ayudarlos, pero también nuestros pastores, amén, nuestros pastores, nuestros líderes, pero también nosotros tenemos que apoyar a nuestros líderes juveniles, porque a veces son jóvenes todavía, a pesar de que ellos están como líderes y están al frente de una responsabilidad, pues muchas veces, hermanos, pues a veces también se nos desaniman, a veces también se nos entristecen. Algunos jóvenes dicen, pues ya no me voy a casar, están preocupados, ¿verdad? Ya no me voy a casar, o qué voy a hacer, o ya no voy a estudiar, o ya no, y empiezan a entrar en algunas dudas, en algunas tristezas, en algunas preocupaciones. Y entonces nosotros como líderes, como pastores y como todos aquellos que podemos aportar a nuestros jóvenes, ante todo la oración, hermanos, pues podemos ayudarlos, tenemos muchos jóvenes en nuestra amada iglesia, muchos jóvenes. Cuando ya los vi reunidos a todos, dije, Dios mío, tenemos muchos secundarios, intermedios, muchos jóvenes. Entonces, hermanos, pues tenemos que apoyarlos durante toda esta pandemia para que ellos puedan salir adelante. Amén. Son nuestros renuevos y en los tiempos finales de la gracia, pues ni modo, jóvenes, les tocó vivir este tiempo, les tocó vivir el tiempo que el apóstol Pablo anunciaba y decía los días finales de la gracia, pero nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos para que ellos sigan adelante. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, en esta dispensación que nosotros estamos viviendo de la gracia, estamos viendo algunos puntos difíciles, algunas cosas que están pasando. Una de las situaciones más difíciles es que la apostasía de la fe, estamos viviendo la apostasía de la fe. ¿Y qué es la apostasía de la fe? Bueno, pues la apostasía de la fe es negar nuestra fe, negar lo que creemos, negar lo que hemos sentido, todo eso es la apostasía de la fe. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, la palabra del Señor. Le voy a pedir a Moy que lea 2 de Tesalonicenses, hijo. 2, del 1 al 3, por favor, hijo. Y a Gaby le voy a pedir que me lea 2 carta de Pedro, del 2, del 1 al 3. A ver, escuchamos a Moy. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, Moisés. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que del Señor esté cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no verá, sino que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, gloria a Dios. Y 2 de Pedro 2, del 1 al 3, Gaby. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, nos podemos distraer con las cosas más simples de la vida y sencillas, como comer, vestir, calzar, divertirnos, y la venida de Cristo nos puede tomar por sorpresa. Amén. Entonces, como esa pandemia nos tomó por sorpresa a todos estamos sorprendidos. Entonces, hermanos, tenemos que estar alertas ante estas situaciones. Amén. Y tenemos que ver la exhortación que el Señor nos hace en estos tiempos. Dice que llegará un momento que se olvidarán de la exhortación de permanecer velando en Jesús. Amén.
Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación, dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos habla de 10 vírgenes y las 10 vírgenes conocían a Dios. Las 10 habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, las 10 tenían aceite, ¿sí? Pero 5 de ellas dice la Biblia que empezaron a decir, pues tarda el Señor en venir, tarda el esposo en venir, pues vamos a nuestra labranza, vamos a divertirnos, Y entonces se les empieza a olvidar, empezaron a olvidar algunos principios de la palabra del Señor, y en lugar de ir llenando la lamparita de aceites, pues se fue vaciando, se fue vaciando, se fue vaciando. Y entonces cuando el esposo vino, hermanos, pues había muy poquito aceite ahí. Entonces, hermanos, al entrar a las bodas, pues ya no hubo suficiente aceite. Dice la Biblia que cabecearon todas cabecearon, pero las 5 prudentes escucharon la voz del esposo, como todos estamos pendientes del día importante que va a ser el día del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Las 5 prudentes son las que van a oír la voz del esposo para poder volar hacia él. Amén. Entonces, hermanos, ahora, ¿cuál es la estrategia de victoria que yo puedo tener para salir adelante? ¿Cuáles serán las estrategias? Hermana Magda ya me dijo todo lo que va a pasar, ya me dijo todo lo que me puede pasar, ya me dijo todo lo que me puede enfriar, pero ahora quiero que me diga cuáles estrategias voy a utilizar para vivir una vida de victoria en Dios ahora que quédate en casa, ahora que estoy en esa pandemia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Amén. Pues vamos a hacer lo que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Siempre nos ha enseñado. Velad y orar. Amén. Velar y orar, sí, hermano Arturo, velar y orar. Pero vamos a velar y vamos a orar, hermanos. No importa que estemos en la casa dormidos, no vamos a estar, ¿verdad? No vamos a estar velando todos los días, vamos a estar despiertos, no. Nuestra vida espiritual podemos estar dormidos, pero podemos estar velando, como las vírgenes prudentes. Amén. Estamos preparados. No nos vamos a preparar, sino estamos preparados, estamos constantes, permanentes. Amén. Entonces, esa es una de lo primero que tenemos que hacer, velar y orar. ¿En cada momento vamos a orar? ¿En qué momento vamos a orar? Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. No necesita mi hermano Arturo parar su taxi y ponerse a orar necesariamente. Él puede ir con el volante y él puede ir orando. Amén. Él puede ir orando juntamente con su volante. No es necesario que se pare y que se ponga a orar. No. Él va orando todo el tiempo. Amén. Las amas de casa podemos estar lavando los trastes y podemos estar orando. Podemos estar tendiendo una cama y podemos estar orando. Podemos ir al mercadito, comprar lo necesario y podemos estar orando. En todo tiempo, hermanos, podemos estar ¿en qué? En oración continua con Dios. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 18:1, Moy, por favor. Te escuchamos, Moy. Y a Gaby le vamos a pedir que ella nos lea Hechos 5:31 y 32. 18:1. También le refiero Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén, gloria a Dios. Hechos 5, ¿qué? 31 y 32. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Entonces vamos a tener una vida continua de oración. Amén. Bendito sea el Señor. En todo lugar, en todo momento. En todo momento, si nos llega un mensaje, la hermana Claudia dice que oren por ella porque se está sintiendo mal. En ese momento yo voy a orar por la hermana Claudia. Amén. En esta oración, el hermano dice, el hermano Andrés, que tiene esta necesidad. En ese momento yo voy a orar por esa necesidad.
Amén. Porque llevamos una vida continua ¿de qué? De oración y un enlace con todos, una comunión con todos. Entonces, en todo momento yo puedo estar orando. Puedo estar orando donde quiera que yo esté. Solamente tengo que levantar mis manos y orar. Amén. Bendito sea el Señor. Pero también tenemos una vida, hermanos, en la cual tenemos que llevar la obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. Amén. Este mandato es un sometimiento total a la voluntad de Dios. Amén. A la voluntad de Cristo. Escudriñando las Escrituras cada día. ¿Cuántos leemos la Biblia todos los días, hermanos? Ahorita tenemos todo el tiempo del mundo para leer la Biblia. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que lo estamos haciendo, hermanos. Esto nos va a alimentar el espíritu. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, que luego la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Si estamos leyendo la Biblia, va a llegar fe a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Estamos leyendo la palabra del Señor. Escudriñando las escrituras cada día. San Juan 5:39. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, si estamos escudriñando la palabra del Señor, estamos añadiendo fe. Y si estamos añadiendo fe, estamos añadiendo esperanza. Y si estamos añadiendo esperanza, estamos añadiendo vida espiritual a nuestro corazón. Entonces, no nos vamos a morir, ¿verdad? Sino vamos a tener abundante vida en nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y para darnos una vida, hermanos, y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, ¿cómo la vamos a obtener? Por medio de gracia, que es la palabra del Señor. Una vida total, hermanos, una vida total de consagración. Ahora más que nunca, decía nuestra hermana Silvia en la mañana en el culto matutino, ahora más que nunca tenemos que consagrar nuestras vidas, más ahora que nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque la situación en la cual nosotros estamos viviendo, pues podemos ser llamados a cuentas, podemos partir con el Señor en cualquier momento. O puede ser que la trompeta suene, hermanos, y lleguemos al momento de nuestra partida final y tengamos que ir con el Señor. Y más que nunca por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viviendo. Amén. Somos esta generación en la cual nos tocó vivir todo esto que ahora estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esforzarnos. No solamente nuestras fuerzas, sino aún añadir más fuerzas a nuestras fuerzas. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. La vida cultural debe ser fomentada en nuestras vidas. Ahorita, gracias a Dios, los que estamos conectados estamos llevando una vida cultural. Estamos juntos, estamos en un solo cuerpo y por lo tanto estamos recibiendo la palabra del Señor. Hechos 4 del 29. Le voy a pedir a mi hermano Arturo si él nos puede leer Hechos 4 del 29 al 31. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de modo hablen palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Cuando llevamos un sometimiento a Dios y una vida cultural así, hermanos, nuestras vidas se llenan de valor, se llenan de fortaleza y podemos sentir, hermanos, esa llenura del Señor en nuestro corazón, esa presencia de Dios que nos da, hermanos, poder. Amén. Nos da poder. Y entonces podemos sentir, hermanos, esta vida del Señor en nuestro corazón. Amén. Cada miembro de la iglesia debemos de ser cada miembro de la iglesia debemos ser unas piedras vivas delante de la presencia de Dios. ¿La roca quién es? La roca es Cristo, hermanos.
pero nosotros somos las piedras vivas, las que estamos ahí alrededor de esa roca preciosa. Y entonces podemos ver su gloria, su amor, hermanos, y podemos dar frutos para vida eterna, que se traduce en hechos. Amén. Los frutos espirituales son hechos que muestran la vida de Cristo en mi corazón. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2. Gaby, vamos a leer contigo, hija. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Otra estrategia que tenemos que hacer en estos nuevos desafíos es el establecimiento del altar familiar, que gracias a Dios ahora muchas casas pues ya son altares familiares, ya son iglesias que Dios ha restaurado, amén. Porque ahorita, por ejemplo, en esta mañana pues está el altar familiar aquí en mi casa, amén. Estoy aquí con mis hijos y estoy propiciando una integración y relaciones afectivas con cada uno de ellos. Entonces esto, hermanos, esto lo tenemos que hacer en nuestra casa, amén, en nuestro hogar, lo tenemos que hacer el establecimiento del altar familiar. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Vamos a leer el Salmo 133, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Lo vamos a leer juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. porque Allí estaba Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, en nuestros hogares también envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo el altar familiar. Pero también hay que establecer la lectura diaria de la Biblia, hermanos, fortaleciendo la enseñanza y práctica de los valores y principios que debemos de tener de nuestra vida cristiana. Amén. Esos valores y principios nos los da, nos los decreta el Señor. Él nos dice en la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer y también lo estamos realizando gracias a Dios. En el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, vamos a leer juntos cómo nos dice la palabra del Señor, cómo vamos a practicar esos valores y esos principios. Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con y todas con todas tus tus fuerzas. fuerzas. Y Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las Las repetirás repetirás a tus hijos y y hablarás hablarás de ellas estando en tu casa y y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros lo podemos hacer siempre, siempre. Amén. Si algunos de nuestros hijos, pues, a veces no nos quieren escuchar, nosotros de todo modo lo tenemos que hacer. Amén. Esa es nuestra obligación. Lo único que tenemos que hacer es lanzar la red. Nosotros no vamos a hacer el trabajo, hermanos. El trabajo lo va a hacer el Señor. Amén. Entonces, nosotros damos la pauta y decimos, a ver, vamos a hacer esto, y el que lo va a hacer, el que va a poner el querer como el hacer en su buena voluntad, pues ese es el Señor. Nosotros lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, lo vamos a repetir, lo vamos a hablar, lo vamos a practicar,
ellos nos van a ver, hermanos. Es importante que ellos nos vean. Si ellos nos ven orando, a lo mejor usted va a decir, pues no veo, hermana, no veo, pero no, hermano, usted sígalo haciendo, porque el hecho de que ellos vean lo que usted está haciendo, esa es una enseñanza. Amén. Bendito sea el Señor. Quitando, hermanos, todo aquello que contamina la relación con Dios en la familia. ¿Qué es lo que contamina? Pues todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que no le agrada a Dios. Aquello que no le agrada a Dios, pues todo aquello que, hermanos, no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros podemos hacer una lista gigante, pero nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal delante de la presencia de Dios. Segunda de Corintios, en su capítulo 7, versículo 1, la palabra del Señor nos dice así. ¿Qué dice Gaby? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, hemos visto este tema hermoso, este tema precioso, y vamos a orar en esta mañana. Le pido a mi hermano Otilio, no sé si esté mi hermano Otilio. Gloria a Dios. Amén. Le pido a mi hermano Otilio. Amén. Gracias a Dios. Que mi hermano Otilio sea el que lleve la oración en esta Amén. mañana Gloria a Dios. con nosotros. Amén. Vamos a hablar, Gloria a hermanos, Dios. con toda reverencia. Padre amado, te agradecemos infinitamente tu amor, tu bondad y tu misericordia. En esta mañana nos has permitido, Señor, entregarte nuestra ofrenda de alabanza, de adoración, Señor, de gratitud. Padre, pero también, Señor, como buen Padre, Señor, nos has dado tu palabra, Señor. Tu deseo, Señor, es de que mejoremos y de que ninguno de nosotros que otro, Señor, venga al arrepentimiento, Señor. Padre, pero te pido que en este día, Señor, nuestra mente y nuestro corazón hayan sido edificados con tu palabra, Señor. Pero no tan solo que abriguemos tu palabra para que la conserves ahí guardada, sino que la pongamos en práctica, Señor. Como pues obedeciéndola, poniéndola en práctica, Señor. Y no dudamos de que más gente vendrá, Señor Jesucristo, o deseará estar en tu presencia, Señor, el testimonio por lo que ven en nosotros. A tu nombre la gloria. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, el corazón de nuestros hermanos que están teniendo esa lucha, Padre. Bendito seas. Aquellos que han perdido, Señor, el deseo de estar en tu presencia, Señor. Gloria. Aquellos que han claudicado, Señor. Aquellos que han desvanecido, Padre, su fe, su convicción, Padre. Yo te pido que envíes ángeles, Padre, para que ellos nos levanten, Señor, con ese deseo de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Ana, Señor, por la vida de mi hermana Magda, Señor, y por la vida de todos y cada uno de los que nos conectamos en esta hermosa mañana, Señor. Padre, quiero agradecerte también, Señor, porque a pesar de las adversidades, Señor, podemos sentir tu presencia, Señor. Usted está con nosotros, Señor. Y por más difícil que sea la situación, debemos de tener la seguridad. Nunca se nos debe de olvidar que pase lo que pase, tú estarás con cada uno de nosotros. Señor, aleluya. Señor, por tu que nos des también de eso, Señor. Ser fieles, leales a ti. En el nombre de mi amado y bendito Salvador, el cual vive y reina para siempre. Amén. 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 Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, Gloria a hermanos, Dios. en el Salmo 23, y así, hermanos, por la tarde estaremos a las 6 de la tarde escuchando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, gloria a Dice Dios. así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me Nada me faltará. faltará. En lugares de delicados pastos para Para descansar. descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará. Confortará Mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no No temeré temeré mal mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar